Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Presidente suspende viaje a Bélgica para participar en la cumbre de los países latinoamericanos y del Caribe con la Unión Europea debido a la crisis política actual. Primera dama de la Nación, Rosa María Leal de Pérez, habla por primera vez sobre la crisis política que vive el país. El recién nombrado presidente del ICS, Carlos Contreras, asegura que podría modificar cómo se conforman las juntas de licitación dentro del Seguro Social. A nivel nacional, guatemaltecos hacen largas filas para poderse empadronar. Este sábado, 6 de junio, es el último día para realizarlo. La Fiscalía pakistaní deja en libertad a 8 de los 10 acusados del intento de asesinato de la Premio Nobel de la Paz, Malala. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Noticias, y es que el presidente de la República suspende un importante viaje ante la crisis política que se vive. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El presidente de la República no asistirá a la reunión que sostendrá la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con la Unión Europea. El vocero del gobierno, Jorge Ortega, explica que la decisión se debe a la situación política que se vive actualmente en el país y que Pérez Molina debe estar en el país para enfrentarla. En este momento está reestructurando su agenda para los próximos 7 meses, está reestructurando y dinamizando su gabinete, y es más importante en este momento estar acá en Guatemala, pero no se puede desatender la agenda internacional, y es por eso que el vicepresidente va a asistir a esta actividad internacional. El asunto acá radica en tomar decisiones en el momento oportuno, y qué mejor que estar acá en territorio nacional, ¿verdad? La reunión se llevará a cabo en Bélgica y se discutirán acuerdos comerciales. El lema de la cumbre es modelar nuestro futuro en común, y participarán 61 jefes de Estado. La primera dama de la Nación, Rosa María Leal de Pérez, habló acerca de la actual crisis política de Guatemala. La primera dama de la Nación, Rosa Leal de Pérez, habló por primera vez de la crisis política que vive el país y que se tradujo en manifestaciones masivas que causaron la renuncia de Roxana Baldetti a la vicepresidencia, y las cuales también demandan la dimisión del mandatario Otto Fernando Pérez Molina. La esposa del presidente asegura que la crisis no es como la pintan y que no hay que ser tan alarmistas. Mire, la verdad es que yo sé que no se pueden evitar estos temas, yo no estoy aquí para eso, yo no soy parte del Ejecutivo, yo he trabajado siempre por mi lado la Secretaría de Bienestar Social y SOSEP, sin embargo no podemos tapar el sol con un dedo, yo sé que hay problemas, no es la crisis como la están pintando realmente, y ustedes creo que ya tuvieron acceso a las estadísticas, y más del 51% de la población está con la opinión de que el presidente debe terminar constitucionalmente su mandato. Se están tomando las medidas necesarias, no es fácil, pero sí quiero aprovechar para decirles de verdad que no seamos alarmistas, que en todos los países no es conformismo, pero díganme en qué país no hay corrupción, en qué país no ha habido manifestaciones de gente que está inconforme, y es bueno que se manifiesten, porque yo de hecho estoy en contra de la corrupción. Sobre las declaraciones de Roxana Baldetti, quien dijo que la R podría ser Rosa Leal de Pérez, que la 2 también podría ser la esposa del presidente y que la señora también, la primera dama solo respondió que eso le causa risa. Solo mi risa les voy a dar, oye, porque no me merece ningún comentario. Gracias. ¿Sabe usted? El nuevo presidente de la Junta Directiva del ICS, Carlos Contreras, aseguró que se podrían cambiar los métodos de conformación de las juntas licitadoras dentro de esa institución. El presidente de la Junta Directiva del Seguro Social, Carlos Contreras, señaló que una de las acciones que estará tomando en la nueva administración será la revisión de la conformación de las juntas de licitación para que sean conformadas de forma técnica con las personas indicadas.
Hay que recordar que en el caso PISA, esta junta de licitación estaba compuesta por enfermeras sin experiencia en el tema de tratamiento de diálisis peritoneal. Revisar esos mecanismos, primero porque las licitaciones son el mecanismo de abastecimiento de la institución. Entonces tenemos que pensar que en las juntas de licitación deben estar las personas que tienen la capacidad técnica de saber cuál es el mejor producto del que debemos abastecernos, y también tenemos que tener la capacidad financiera y de administración para conocer del mercado y saber cuáles son las compras que son más ventajosas para la institución. Tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestras juntas de licitación sean eficientes, conformadas técnicamente. Contreras también indicó que piensa contratar una firma internacional para que realice las auditorías forenses que ha prometido. También estamos considerando ya firmas especializadas en auditorías exhaustivas de recursos y de procesos de instituciones de esta naturaleza, para que nos apoyen en verdaderamente desentrañar todos los rincones de los procesos, de manera que los volvamos transparentes, que conozcamos cómo funcionan y que evitemos que en todos esos lugares hayan resquicios de escape de recursos. El presidente confirmó que también colaborará con la Contraloría General de Cuentas y otras auditorías nacionales. Quienes se oponen al nombramiento de Carlos Contreras como presidente de la Junta Directiva del ICS son los sindicatos de esa institución. El grupo del Sindicato General de Empleados y el Sindicato de Enfermeras del ICS manifiesta su inconformidad por el nombramiento del nuevo presidente de la Junta Directiva del Seguro Social, Carlos Contreras. Formar parte del mismo partido político y tener relación con el expresidente Juan de Dios Rodríguez son uno de los principales motivos de rechazo al nombramiento. Los sindicalistas argumentan que el nombramiento no se realizó bajo parámetros legales. Tiene impedimento legal para ser miembro de la Junta Directiva del ICS de conformidad con la ley orgánica del instituto, por ser miembro del Comité Ejecutivo del Partido Patriota, y su renuncia al mismo solamente persigue evadir el impedimento, constituyendo tal acto fraude de ley al tenor del artículo 4 de la ley del organismo judicial. El expresidente de la Junta Directiva, Juan de Dios Rodríguez, y el exministro de Trabajo, Carlos Francisco Contreras, ambos pertenecen al Partido Patriota, por lo que la llegada de este último a la institución constituye un respaldo a los funcionarios que aún permanecen dentro de la institución y que están involucrados en los hechos por los cuales está sujeto a proceso penal el primero. Por las anteriores razones, el colectivo de sindicatos de trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social objeta el nombramiento del exministro de Trabajo, Carlos Francisco Contreras Solórzano, como presidente de la Junta Directiva del ICS, demandando del presidente de la República, Otto Pérez Molina, escuche a los trabajadores de la institución y a los sectores sociales para consensuar la mejor alternativa para dirigir al ente rector de la seguridad social en el país. Contreras responde y asegura que su nombramiento fue legal y está dispuesto a entablar diálogos con todos los sindicalistas del Seguro Social. Están programadas las reuniones para la atención de todos los sindicatos de la institución durante el día lunes, y si hay urgencia de atender a algunos sindicatos durante este día o el fin de semana, lo vamos a hacer, porque queremos que los trabajadores de la institución tengan todas las certezas del caso y también que entiendan que nosotros venimos con un ánimo de construcción, no de destrucción. Jimmy Morales, la gran sorpresa en los resultados de la última encuesta realizada por Borges y Asociados a pedido de Canal Antigua y revista Contrapoder. La encuesta de Canal Antigua y la revista Contrapoder, encargada a la firma Borges y Asociados, refleja que la intención de voto rumbo a las elecciones de septiembre ha variado. Manuel Valdizón observa una baja desde febrero, fecha de la anterior medición, hasta mayo. Pasó de tener 40 puntos de intención de voto a tener 34.5. Sandra Torres se encuentra en segunda posición con 12.9%. Y en tercer lugar aparece Jimmy Morales. La encuesta de Canal Antigua y Contrapoder se realizó en base a una muestra de 1.200 entrevistas. Tiene un margen de error de más o menos 2,8% y se realizó entre el 21 y 28 de mayo. Tiene una cobertura de todo el terreno nacional e incluye entrevistas cara a cara con uso de dispositivos móviles. Por su parte, los diputados Carlos Barreda de la Unidad Nacional de la Esperanza y Selvin
Juan Erges García de Creo se refirieron a la encuesta de intención de voto publicada por Canal Antigua y revista Contrapoder, en la que sus candidatos a la presidencia, en el caso de Sandra Torres, se ubica en el segundo lugar y en el caso de Roberto González en el octavo lugar con 4,6%. Es que es una encuesta fundamentalmente urbana y donde se pueden leer especialmente las opiniones de los ciudadanos guatemaltecos de las ciudades. Hace 3 años y medio pudimos comprobar que algunas encuestadoras han sido manipuladas por intereses de terceras personas que lo que pretenden es tener una percepción por parte de la población a efecto de que se tenga una incidencia en el voto. Eso no significa que no se puedan realizar a nivel de un proceso electoral y que no tengan cierta incidencia. Mañana es el último día para empadronarse, largas colas en el interior de la República. Comencemos en el Quiché. A pocas horas de que se cierre el empadronamiento electoral, el Tribunal Supremo Electoral de Quiché está atendiendo un promedio de 400 a 500 personas diarias. Sin embargo, para el día de hoy y mañana se esperan 2.000 a 2.500 personas. Estamos atendiendo aproximadamente de 400 a 450 de personas diario para boleta de reposición y nuevos empadronados. Esperamos tal vez la afluencia de gente de más o menos de 2.000 a 2.500 personas. Bueno, estamos atendiendo de 8 de la mañana a 12 de la medianoche. Estadísticamente hasta el mes de abril tenemos 43.472 personas de Santa Cruz del Quiché ya vigentes para votar. A nivel departamental tenemos 433.165 vigentes. Desde Quiché, para Canal Antigua, Kevin Rodríguez. Revisemos ahora el empadronamiento, pero en Quetzaltenango. Grandes filas de quetzaltecos se pueden observar en las afueras de las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. Esto debido a que el 6 de junio es el último día para empadronarse. Juan Herrera, encargado del Tribunal Supremo Electoral en Quetzaltenango, indicó que están haciendo todo lo posible para poder atender lo más rápido posible a la población. A las 7 de la noche se cierra el día de hoy. El día de mañana estamos atendiendo de 8 de la mañana hasta las 24 horas. Lo que pasa que, por ejemplo, los últimos días el horario de cierre oficial es a las 7 de la noche, pero como todavía tenemos personas en cola, entonces los hemos estado atendiendo. Pero sí, solamente la gente que ya a esa hora esté ahí haciendo su colita es la que estamos terminando. Obviamente ya, como le decía al compañero, ya para que la gente se aboque y haga su trámite respectivo. ¿Qué decir vos ahora? ¿Te parece tu arroz con leche y arroz con chocolate? Lo curioso es que algunos pobladores aprovechan las largas filas de personas para poder vender sus productos y generar efectivo para su hogar. Se pueden observar ventas de naranjas, pupusas y papas fritas. Desde Quetzaltenango, Wilson Leiva, Canal Antigua. Y también en Coatepeque, largas filas en el último día de empadronamiento. Empadronarse, primer paso para ejercer la ciudadanía. El Tribunal Supremo Electoral de Coatepeque recomienda actualizar los datos de documentos de identificación para evitar problemas el día de las votaciones. El único documento para poder empadronarse es la identificación del DPI. Pues estamos atendiendo a un aproximado de 400 personas diarias, todas quieren sus reposiciones y sus constancias de inscripción. Se les está atendiendo en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes. A pocos días de poder dar el cierre del empadronamiento, los ciudadanos de la ciudad de Las Gardenias desde temprana hora realizan largas colas para poder realizar su respectivo trámite que le permite realizar la votación durante las elecciones este próximo mes de septiembre. En Coatepeque solo una sede está trabajando, ya que hace días estuvieron en diversas zonas de la ciudad. Chuatuja y Las Palmas fueron sedes alternas para atender a los usuarios cercanos y realizar su empadronamiento. El día sábado 6 es el último día para poder venir y obtener su primera inscripción o su reposición de inscripción. Estuvimos en diferentes aldeas, pero ya nuestra jornada de trabajo en las aldeas finalizó y ahorita solo estamos acá en la subdelegación atendiendo al personal. Pues solo tenemos a 2 personas trabajando acá, que es el subdelegado auxiliar y mi persona. Un aproximado de 600 personas atienden al Tribunal Supremo Electoral de Coatepeque. Se le notifica a las personas que se les atiende en los
los horarios de 8 de la mañana a 7 de la noche. Esta es información de Coatepeque para Canal Antigua. Y sabe usted, se dieron una serie de manifestaciones hoy bloqueando los principales accesos a la ciudad de Guatemala. Esto generó un tráfico infernal buena parte del día. La ciudad capital estuvo paralizada por casi 5 horas porque varios grupos de manifestantes bloquearon las carreteras al Atlántico, al Pacífico, la entrada del Occidente y carretera al Salvador. Los manifestantes solicitaban que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala investigue a las empresas que fueron beneficiadas con la red de corrupción La Línea. Sí, hablando del presidente, pero todo lo que está pasando, que esos corruptos que los echen presos, a los que a Roxana Valdete y todos los otros, que se me olvida el nombre, porque ellos los robaron nuestro dinero, pero estamos sufriendo que todo caro, porque ellos se llevaron todo, el dinero que se robaron a Roxana, del SAT, todo eso. Las demandas de los manifestantes eran vagas. Coordinamos esta acción como muchas de las que hemos coordinado en los días sábados y el llamamiento que ha tenido la población, pero especialmente nos queremos dirigir a la CICIG porque legalmente Guatemala necesita de que pongan la lista de empresarios que han corrompido las instituciones públicas y también que se haga también seguimos con la petición de la extinción de dominio porque no puede ser posible entonces de que solo se lleven nuestros impuestos o se lleven nuestro dinero y que finalmente el pueblo de Guatemala no se va a conformar solo con que hayan juicios. Guatemala necesita reivindicarse a través de la devolución de los millones que se han llevado los funcionarios. Los manifestantes que se encontraban en carretera al Atlántico aseguran que eran de Izabal y que salieron de su departamento desde la 1 de la mañana y que no representan ningún partido político. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Buenas noches y bienvenidos este viernes a las 8:45, un día caótico, un día en el que el área metropolitana prácticamente se ha convertido en una especie de gran parqueadero. Bienvenida, Carmen Ortiz. ¿Cuántas horas hizo usted hoy en carretera o en camino? Afortunadamente ya estaba yo en la oficina. Mujer que madruga. Así es, Dios le ayuda. Dios le ayuda y llegué muy bien. Porque las manifestaciones, Paola, arrancaron como a las 8 y pico. Sí, pero yo las pude esquivar perfectamente. A mí me va muy mal cuando no hay tráfico. Cuando no hay problemas, a mí me va muy mal. La gente que vive en el Valle de la Ciudad no tuvo problemas el día de hoy. Yo oía a un abogado, más bien leía a un abogado tuitear que decía, qué bien se conduce hoy por la zona 9 y la zona 10. ¿No? Claro, todos estábamos retenidos. Pedro Trujillo madrugó también y no tuvo problemas. Yo madrugué y fui parte de los manifestantes, así que no tuve ningún problema en él, por supuesto. Me parece. ¿Qué te vieron? Hay que buscar el almuerzo del día. ¿Qué entrada te tocó a vos? ¿Cuál bloqueaste? A mí esa de que atravesaron el bus. Yo era el primero que estaba allí en la travesera del bus. No, yo bajé también temprano y afortunadamente no padecí el tráfico que sí vi que... Y ayer parecía un bañadero de patos, la capital. Estaba inundado todos lados. Así es. Bueno, hoy también llovió después de las manifestaciones. Así es. No, al tiempo de las manifestaciones, al tiempo de los bloqueos. Pero yo pasé más o menos entre 2 horas y media y 3 entre el carro, pero avancé mucho en la lectura de un libro que suelo llevar conmigo. ¡Qué prudente! Ya ven, pues, ya ven, que sí se puede. Bueno, ¿verdad? No des ideas porque el próximo gobierno dice que hay que promover la educación y van a ser capaces de darte un libro, un carro, un bus y cortar las entradas. Bueno, el libro, el último de Javier Marías, y ya me van quedando como 60, 70 páginas para el fin de semana, así que ¿qué les parece? La manifestación de mañana te lo lees, ¿no? Además el título, mañana sábado, Pedro. Además el título muy sugerente para lo del día de hoy. Se llama Así empieza lo malo. Ay, ¿qué les parece? Muy bien, muy a tono con la situación. A ver, y una pregunta para ustedes respecto de la manifestación. ¿Cuál es, o más bien, más que manifestación, bloqueos? Porque en realidad hay una diferencia entre una acción de manifestar, de hacer protesta, como la que se han producido los días sábado por la tarde, frente al Palacio Nacional, que yo decía en broma en una columna que ya parece una verbena, eso que se está dando cada 15 días, y otros me corrigen que se da cada 8 días. Y lo que se produjo hoy realmente es una acción
pues bastante más violenta en sentido estricto, es decir, le impide a las personas participar. Pero también es cierto que las protestas de los sábados difícilmente conmueven ya a alguien, y en cambio a alguien con poder, quiero decir, al presidente para renunciar, a los diputados para aprobar las reformas, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para hacer cumplir la ley, al Contralor para luchar en contra de la impunidad, a Iván Velázquez y a Todd Robinson seguramente sí los conmueven aquellas manifestaciones, pero a lo que yo voy es, ¿qué piensan ustedes de lo que ha ocurrido el día de hoy? ¿Y qué interpretación le dan? No mueven a nadie, Juanis. Nos mueven a nosotros los automovilistas o peatones que no podemos llegar a los puntos, pero los bloqueos no tienen ninguna capacidad de enderezar una investigación o de que se empiece, son inútiles. ¿Es legítima? Y todavía son más nocivos que cualquier... En este caso yo sí veo, y esto ya no era pacífico, primero que todo ya no era pacífico porque efectivamente el hecho de obstaculizar la libre locomoción por tantas horas, por tanto tiempo, eso ya es un hecho violento. Un hecho violento también es que hayan puesto alambres de púas en algunos lugares. Yo lo que comentaba hoy en la mañana en las redes sociales era justamente que yo veía en esto más bien una estrategia de fragmentación total, fragmentación social, que lo que pretende es dividir, es crear confrontación, es crear bandos, es justamente echar por tierra o tratar de afectar, de desorientar toda esta identidad que hemos ido creando como ciudadanos alrededor de temas comunes, obstaculizar ese proceso de transformación que estamos tratando de impulsar y que se basa justamente en una redistribución y control del poder político. Y por el otro lado también yo vería algún mensaje en cuanto a crear esa sensación de que alguien tiene que retomar el control de esta situación. Alguien. ¿Quién sea ese alguien? Pues yo no sé, y es lo que a mí me preocupa. A mí lo que me preocupa de esto son los servicios de inteligencia. Es decir, si algo tiene la Secretaría de Inteligencia Estratégica o la Dirección de Inteligencia Civil es la capacidad de prever esto. Porque evidentemente 60 buses no se alistan así, ¡hala, vámonos! Y en esta ocasión creo que nos ha sorprendido a todos. Eso no es casualidad, no es casualidad. Aquí hay no sé si es una colaboración, una connivencia o un silencio de los servicios de inteligencia con relación a lo que ha ocurrido. Y yo comparto absolutamente el criterio de Carmen. Esto ha sido violento para provocar, pero para provocar un desgaste duro. Y esto ha sido para desviar la atención de la manifestación. Entonces hay dos preguntas, yo solo voy a lanzar dos preguntas. La primera sería, ¿qué mensaje se extrae aquí en el subconsciente del ciudadano? Las manifestaciones son un caos. No vayamos a las manifestaciones. Malas, sí. Y punto número 2, las manifestaciones empiezan a ser violentas y peligrosas. Y en las manifestaciones había 2 mensajes o 3 que creo que están impidiendo que se vuelvan a repetir. Dimite, ese era un mensaje que no quieren oír más. Fuera los corruptos, es un mensaje que no quiero oír más. Y no te toca, es un mensaje que no quiero oír más. Y creo que con eso se puede conformar el puzzle de quién sostiene, alienta este tipo de cuestiones. Es un rompecabezas, pero en este momento nos estaba mostrando en pantalla, nos mostraban hace unos instantes uno de los bloqueos que lucía una manta en la que se mostraba, ahí está, miren, se dice cárcel a los evasores y se muestra 4 imágenes, la de un banquero, la del presidente estaba Diego Pulido, estaba Jorge Briz, presidente del CACIF, está Dionisio Gutiérrez y allá cubriéndolo la señora, hay una cuarta, Gustavo Alejos, esas son las 4 figuras. Pareciera haber en esta manifestación del día de hoy o en este bloqueo del día de hoy un intento por colocar en vitrina a otros presuntos culpables. Sí. Y como decir, bueno, la cosa no son solo los políticos, miren esto que está ocurriendo, a estos hay que señalarlos. Y la exigencia era hacia CICIG. En términos generales ha habido mucha expectativa porque se sepa cuál es el listado de las empresas que se beneficiaban de ese negocio de la línea, de defraudación de impuestos de la línea en aduanas. A mí me parece que, por lo que he podido averiguar, cuando se sepa cuál es el listado, se van a sorprender de que no son grandes empresas o las empresas, digamos, portaestandarte de la industria y la economía nacional, sino son más bien medianas y pequeñas empresas que
en algunos casos, ha dicho también el señor Iván Velázquez, deben ser consideradas en algunos casos víctimas de una extorsión, así es. ¿Por qué pensamos, como dice Pedro, de que una manifestación como la de hoy, un bloqueo que le dio dolor de cabeza a mucha gente, puede confundirse con la movilización de los sábados en la Plaza de la Constitución? Me parece que es muy obvia la diferencia. Me parece los clara que tu llegamos pregunta, a la plaza no bloqueamos, no ensuciamos, no nos acarrean y llegamos con consignas individuales y pacíficas. Esto es lo de siempre. Bloqueos para aumento de pago de salarios de maestros, bloqueos para que se nacionalice la energía y ahora bloqueos para CICIG. Es una maquinaria bien ajena a la de la movilización. Pero en política no hay casualidades, ¿eh? No hay casualidades, pero es imposible. Yo creo que ellos saben perfectamente justamente que la unión hace la fuerza. Y precisamente por eso están tratando de debilitar las manifestaciones ciudadanas de días pasados. Lo interesante es que se empezó a rumorar de que CONIC estaba detrás de esta situación, luego se dijo que no, que podía ser el CUC. CONIC circuló un comunicado en el cual decía que ellos no tenían nada que ver con eso. Y la UNE tampoco. La UNE tampoco, porque se estaba tratando de culpar a la UNE de esta movilización, y también el CUC parece que dijo en algún momento que ellos tampoco eran. Luego el CACIF también circula un comunicado en el cual decían, bueno, ¿cuál es el asunto de la persecución a los empresarios si nosotros mismos ya hemos dicho que empresario que se vea involucrado en esta red de defraudación, pues tiene que ser perseguido por la justicia? De hecho, Jorge Brisa pidió públicamente como presidente del CACIF que se haga público ese listado. Ustedes saben que que se les persiga. Hace una semana y media a mí me pasaron una información de que en una reunión de un partido político habrían dicho, pues vamos a la capital y le bloqueamos a esos capitalinos las cuestiones. ¿Cuál era el partido político? ¿Líder? Voy a terminar de contar la historia para que cada uno deduzca. Yo dije, es muy posible que se quiera intentar un jueves negro de otro color. Y yo creo que esto, si ustedes hacen comparación, tiene cierta similitud. Los bloqueos, la ausencia de fuerza, policía disappear, no se ha visto. Los empresarios como objetivo, exactamente, en la época Portillo, y muchos de los que están ahí eran los mismos que estaban allí. Es decir, yo veo una similitud que quizás obviamente nada es igual, ¿no? Pero yo veo una similitud que ha puesto más la idea de Carmen sobre la base de la creencia de que puede ser como tú has apuntado, pero yo apunto más a algo más meditado y dirigido. Yo coincido con vos en que es algo orquestado, movido por alguien que posiblemente pagó solo hasta el mediodía. Porque después de las 2 de la tarde vino la lluvia, vino la hora de almuerzo y lo de siempre, la gente se diluye y se regresa a sus casas. Pero descolocaron el día entero. Totalmente. Muchas personas perdieron el día entero de trabajo, así es. No lo dudo, los colegios tuvieron los que colegios retener los buses. ordenando que sus buses se quedaran retenidos. Pero mira, en una parqueos sociedad 3 horas. tan, ¿cómo diríamos? Tan vigilante de los hijos aquí, tú imagínate mañana cuando los patojos le digan a su papá, vamos a ir a manifestar al sábado como todos los sábados. La sensación que queda es cuidado, ¿dónde vais? Mira lo que pasó ayer. O sea, yo sí veo eso. Yo esperaría antes de irnos a la pausa, démosle la vuelta a la pregunta. ¿Quién se beneficia con esta manifestación? Y quizá encontremos alguna respuesta. ¿Se beneficia el líder con esta manifestación? ¿De qué manera se beneficia? Digamos, bajándole el tono a las protestas o desmotivando las protestas. Se beneficia el gobierno también. ¿Se beneficia el gobierno también? Se desvía la atención hacia empresarios, hacia la presión en CICIG y la investigación criminal, y se le quita esa carga sobre exfuncionarios del presidente Otto Pérez Molina. Podrían verse beneficiados partidos como líder, pero no termino de ver claramente cómo. Yo veo que se beneficia al líder, se beneficia al gobierno, pero también se perjudica porque aquí la actuación de la ministra de Gobernación ha sido fatal. No existe. No existe, con lo cual tiene un coste altísimo para una persona. Pero no se te olvide que la ministra todavía ayer estaba buscando quién pero la Secretaría de Inteligencia, la Dirección General de Inteligencia, o sea, el gobierno tiene un costo altísimo. Aquí el que se beneficia, en mi opinión, es absoluta líder. Y espérate a ver quién arregla la crisis. Y ahí vas a ver quién se beneficia. Carmen, yo coincido en que podría beneficiarse el líder, también podría beneficiarse el presidente, porque últimamente los llamados y las posiciones han estado más enfocadas a que él permanezca en el poder hasta el 14 de enero del 2016. Pero entonces, si esa fuera la sensación de desorden, de decir, es mejor que haya alguien, o más bien lo otro que te decía, ¿quién está buscando beneficiarse? Yo no quisiera desvincular, porque todavía es una hipótesis, esto de el asesinato del abogado Palomo. Es decir,
Esto fue un acto violento que todavía está por saberse si fue con alguna intencionalidad política, pero que efectivamente causa tal caos y tan sensación de desorden que al final podría pensar en que es algún grupo o algún sector que en determinado momento un día antes. También que en determinado momento esté justamente encontrando justificaciones para tratar de imponer orden de alguna manera, que es lo que yo digo, que es lo que a mí me preocupa. ¿No? Exactamente. ¿Será tan armado? ¿Tendrá que ver? Es que es por eso, tenemos que pensar en todas las posibilidades. Los estrategas de salón tienen tiempo de eso y más. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para discutir sobre ese papel que el presidente Otto Pérez Molina... Yo ya no sé decir si el presidente le está otorgando ese papel al embajador de Estados Unidos o viceversa. El embajador de Estados Unidos le ha colocado en un papel específico al presidente Otto Pérez Molina. Venimos y platicamos sobre el tema. Gracias por continuar con nosotros y vamos a pasar ahora al análisis de otro tema. Generalmente cuando se hace análisis de discurso se tiende a decir que importa lo que se dice, pero también cómo se dice, es decir, que importa tanto la forma como el fondo. ¿Y esto por qué lo decimos? Justamente porque uno de los temas más polémicos de esta semana fue el anuncio por parte del presidente del apoyo que iba a brindar Estados Unidos para la investigación que se está llevando a cabo en la SAT y específicamente iban a pasar el polígrafo a varios funcionarios. Pero en sí esto no hubiera llamado posiblemente tanto la atención porque se sabe que Estados Unidos mantiene pues colaboración permanente y cooperación con el país, sino fue justamente el momento. Y el momento fue cuando el licenciado Gustavo Martínez renuncia a su puesto como secretario general de la presidencia. Eso pues llamó mucho la atención, hubo muchas críticas, por un lado porque era una manifestación más de la pérdida de poder político del presidente, pero también hubo algunas expresiones en cuanto a la pérdida de soberanía nacional y hubo mucho malestar precisamente por eso. Adicionalmente a eso, la Unión Europea finalmente marca una posición mucho más clara política, diciendo pues que ellos veían que el mejor escenario para el país era la permanencia del presidente en sus funciones hasta el 14 de enero del 2016, siempre y cuando pues se siguiera el combate a la corrupción e impulsando iniciativas para fortalecer la transparencia de la gestión pública. Otros hechos particulares tuvieron que ver con la destitución de varios funcionarios, específicamente del Ministerio de Gobernación. Uno de ellos fue el director adjunto de la Policía Nacional Civil y otro el director de Migración. Y finalmente, para cerrar este cóctel de acontecimientos, estuvo también la no grata o el no grato recibimiento del presidente de la República a la portuaria Quetzal, en donde fue recibido con abucheos y pancartas. Porque llegó a cerrar una terminal, ¿verdad? Entre otras cosas. Sí, así es. Yo creo que se reafianza esta semana el respaldo al que continúe su gestión el presidente Otto Pérez Molina, con la condición de que limpie la mesa. Y limpiar la mesa significa despojarse de sus cuadros más cercanos, pero también más señalados y más susceptible de malversaciones en la administración pública. Gustavo Martínez no solo es el yerno del presidente y el abogado que le da validez jurídica a todos los nombramientos de la presidencia, sino el hombre que Otto Pérez Molina quería llevar de magistrado a la Corte Suprema de Justicia. Incluso se le hablaba como un posible presidente del organismo judicial. Es también un hombre que, como se ha publicado ya, ha enriquecido su patrimonio injustificadamente, compró en un año 3 bienes inmuebles por más de 3 millones de quetzales cuando él ganaba 37,000 al mes. Y los compró con descuento. No sé si los compró con vales de la gasolina que no hay en la Policía Nacional Civil, pero Gustavo Martínez tenía señalamientos de conflicto de intereses, de malversación, y es hasta ahora que el presidente se despoja de él, cuando pareciera que se está
desligando de sus cuadros con los que tiene más problemas. Y lo que quiere el presidente es dar el mensaje de, miren, estoy limpiando migración, estoy limpiando la policía, estoy limpiando la SAT, estoy aceptando colaboración de los estadounidenses para pasar polígrafos, me despojo de mi secretario. ¿Puedo intervenir yo ahí? Es que, como lo estás poniendo, es el presidente quien tiene la iniciativa. Y a mí me parece que el presidente ha dejado de tener la iniciativa. Que la iniciativa la tienen por una parte la Comisión Internacional contra la Impunidad y por la otra parte la tiene la Embajada de Estados Unidos. Por eso no es válido que se compare con el gobierno de Michelle Bachelet. Es absolutamente absurdo, penoso que se compare con el gobierno de Bachelet. La señora Bachelet, en cuanto se descubre que su nuera y su hijo están involucrados en un conflicto de interés por negocios inmobiliarios, de inmediato le pide la renuncia a su hijo, anuncia medidas concretas, le pide además la renuncia a todo su gabinete y renueva su gobierno en un intento por recuperar credibilidad, que en una sociedad bastante más desarrollada y bastante más educada que la guatemalteca, como la chilena, le va a costar mucho a la señora Bachelet volver a recuperar el crédito con el que llegó a la presidencia. No está recuperando el crédito, está salvando su cabeza. Pero Pérez Molina aquí lo que está haciendo, es mi impresión, es obedeciendo a los dictados que le dan, que a mí me parece que es razonable que obedezca en términos generales. No creo que sean dictados negativos para nuestro país, pero me parece que es absolutamente vergonzoso que hayamos llegado a una situación en la que es necesario la tutela, que te tomen de la manita para enseñarte cómo cobrar impuestos sin robártelos, cómo administrar las aduanas sin que dejes entrar precursores químicos o drogas o armas o yo no sé qué otras cosas. ¿Cómo administrar migración sin que estén entrando indocumentados? Si el presidente hubiera querido cerrar el presidente está haciendo lo que debió haber hecho en el 2012. Esa terminal de Cobigua la hubiera hecho él, ahora parece que se lo encargan. El presidente es una marioneta que le han metido por detrás la mano, como se le mete a las marionetas. Fea figura, Pedro. Guateusa, el estado 51 de la Unión, donde el embajador norteamericano le ha dicho exactamente lo que tiene que hacer, y ese es su castigo. No lo estamos entendiendo, ese es su castigo, la humillación. No va a ser el juicio, va a ser el único que se va a librar de un juicio. Su castigo va a ser la humillación. Punto número 1. Punto número 2. No solo porque la comparecencia es para anunciar la dimisión forcivoluntaria de su yerno, ¿te estás dando cuenta? De su yerno, porque solo quedaba ya que echar a su mujer, ya echó a la vice, solo quedaba que echar a su mujer, a la pobre doña Rosita, que no tiene nada que ver en esto, de su yerno. ¿Te parece poca humillación que un presidente de la República solo salió a decir eso? Con un embajador detrás diciéndole lo que tiene que decir, y la promesa norteamericana es que nos van a traer polígrafos, no bolígrafos, sino polígrafos, y nos van a enseñar cómo recaudar. No es cierto, no hemos entendido. Yo no estoy de acuerdo con lo que se ha hablado en este canal de Homeland Security. Los norteamericanos tienen 4 amenazas y creo que son por este orden. Quitando los migrantes, que es una amenaza, digamos, manejable. El terrorismo yihadista, el ciberterrorismo, el lavado de dinero y el crimen organizado. Y las 2 últimas van por las fronteras nuestras, que son absolutamente porosas, y me refiero a las marítimas, a las aéreas y las terrestres. Y lo último, que tampoco nos hemos dado cuenta porque se ha vendido, Estados Unidos lo está vendiendo diluido. Lo último que se ha vendido diluido, pero que el paquete está completo, es que se han echado a toda la estructura del Ministerio de Gobernación, a toda, que va desde el ministro hasta el director del sistema penitenciario, hasta el director de migración, de presidio, a toda la estructura, al viceministro de seguridad, a toda la estructura, a la cúpula policial, a toda la estructura se la han echado, y eso es muy importante, porque no se han echado otras estructuras, han cambiado otros ministros, pero no otras estructuras. La estructura de gobernación estaba podrida desde el primero hasta el último, ha caído enterita, no han quedado ni uno solo, y eso es un mensaje muy importante que nos mandan. Yo voy a cerrar con esto, y refuerza un poco lo que decía Juan Luis. Si aceptamos esta intervención, que la estamos aceptando, tenemos que aceptar la del 54, aunque ninguno había nacido. Lo que no podemos es seguir con el doble discurso de nos interesa que nos ayuden los gringos cuando nos gusta,
nos molesta que nos ayuden los gringos cuando no nos gusta. Entonces ahora estamos siendo tutelados y estamos felices por el tutelaje. Pero a mí me gustaría que todos los que hablan de la intervención gringa del 54 salieran a hablar si están a favor del tutelaje o no. Eso es un marco de discusión sobre el tema de la soberanía contenido en la Convención de Viena, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Pero en este caso nos gusta. Yo ahí sí quisiera acotar justamente en eso, en esta cuestión de la intervención. Sí quisiera llamar la atención sobre que esta discusión sobre el intervencionismo estatal viene justamente después de los atentados del 2011. Y en ese momento no se sabía exactamente cuándo sí, cuándo no, si era válida o no. Fue justamente Kofi Annan el que encarga que se llegara a un acuerdo en la materia de hacer un llamado a la comunidad internacional. Entonces, por iniciativa de Canadá, se reúne un grupo de países y de personas y entonces conforman lo que se llamó la Comisión de Intervención y Soberanía de los Estados. Una de las conclusiones del informe de esta comisión es que justamente el principal llamado a hacer respetar esa soberanía son los estados nacionales. Es decir, el Estado Nacional como primer responsable de velar por la dignidad de sus ciudadanos y de velar también por el respeto a sus derechos. Por supuesto que el Estado que no se dé a respetar desde ese punto de vista, automáticamente ellos dicen, bueno, aquel Estado que incumpla con esa función va a permitir justamente la interferencia de otros países. Pero, a nivel internacional. Ellos son los Estados Unidos, porque Estados Unidos después de eso interviene en Irak sin el consentimiento de Naciones Unidas y donde él quiere. Entonces el intervencionismo se justifica bajo esa premisa, pero en el marco teórico nada más. Pero yo voy al punto de Carmen. Si el presidente Pérez Molina tuviera respaldo nacional y no estuviera sustentado estrictamente por el sector privado organizado, por la Embajada de Estados Unidos, y voy a decir, según la encuesta de Canal Antigua y Contrapoder, por un 51% de personas que, a pesar de que condenan y lo consideran tan corrupto como el que más en el tema de aduanas, todavía siguen pensando que no, que mejor que se quede porque es más complicado que él se vaya. Pero su situación es de tal debilidad, es decir, no tiene sustento propio, que entonces viene a Estados Unidos y le dice, mire papito, para que usted tenga sustento me va a hacer esto, me va a hacer esto otro, me va a hacer esto otro, si quiere que nosotros le sigamos brindando apoyo. Yo no creo que uno tenga que aceptar la intervención del 54 o estar de acuerdo con la intervención del 2015, pero lo que yo sí veo es que es una vergüenza para mi país, y es una vergüenza para una sociedad que aspira a ser adulta en términos generales, que tenga que venir alguien a agarrarle de la manita. Ese es el mensaje como sociedad que hemos hecho nosotros para que esto no ocurra. Ese es el gran mensaje, porque señalamos a los políticos, pero esos políticos y todos los de atrás, llegan, y todos los que vienen, llegan con nuestro voto, y ese es el mensaje de debatir. ¿Por qué somos una sociedad tan permisiva o una sociedad tan particular que lo que hacemos es promover esto? Y aunque de boca afuera se promueve una cosa, en el ejercicio del voto se termina promoviendo otra. Fuimos permisivos para que nos pusieran al yerno a saquear al Estado, a la vicepresidenta a comandar con su secretario privado el saqueo de las aduanas, a los... bueno, todos los que han caído, ¿no? ¿Para qué enumerarlos? Y ahora somos permisivos con esta llevadita de oreja más que de la mano para que enderecemos. Pero miremos dónde nos están enderezando, porque el discurso ha sido una lucha contra la corrupción, que no se debe permitir el saqueo de los recursos del Estado porque empobrece al país e impide su desarrollo. Sin embargo, como tú lo decías, donde estamos viendo la mayor cantidad de relevos es en la seguridad, y donde se ha permeado el crimen organizado, la corrupción ciertamente, pero sobre todo el narcotráfico y el crimen organizado. Y es ahí donde hay una intención, es allí donde están ocurriendo las mayores presiones para el presidente. Pedro decía que el presidente, su mayor castigo es que lo están humillando. ¿Sí? El único que va a tener es ese, creo yo. Yo creo que el país estuvo suficientemente humillado estos 3 años y medio, viendo cómo le saqueaban a escondidas y nos justificaban de que la recaudación no alcanzaba y estaban robando. Yo creo que el presidente va rumbo a extinción de dominio de parte de su patrimonio, Pedro. En este momento yo no lo veo. No sé, yo veo una encuesta con un 94% de la gente pidiendo que Roxana Valdetti vaya a tribunales. Monzón lo que quieran, pero el presidente va a estar inmune por lo menos hasta que llegue la presidencia. Por lo menos de aquí hasta enero del 2016. Va a cambiar actuación o va a condicionar su actuación a su salvación o parte de ella. Yo solo quisiera cerrar este círculo muy rápidamente para decir, independientemente de este jalón de orejas de Estados Unidos, yo creo que
esa zarandeada que nos está dando como país tiene que servir, y vuelvo a retomar el punto de inicio, para que ahora como guatemaltecos nos apropiemos del proceso de transformación que queremos hacer y nos hagamos respetar, que seamos justamente ese Estado digno que queremos ser, y que solamente de esa manera vamos a poder estar libres de cualquier tipo de intromisión. Yo ahí veo un punto positivo. Bueno, dejémonos llevar de la mano, sea algo que nos dé independencia, ¿no? Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Bueno, aquí retomamos este viernes con 3 noticias que vamos a comentar en 90 segundos. Las 3 que hemos considerado de más relevancia en esta semana. La primera, como no podía ser de otra forma, se refiere a 2 asesinatos. Uno de la administradora Xiomara Reyes, y un día después la muerte por asesinato, también el asesinato del abogado Francisco Palomo, una persona pública y conocida en medios tanto jurídicos como políticos, como medios de comunicación social. Fue baleado prácticamente a la salida de su oficina, y bueno, y ahora están las especulaciones de quién ha sido, de por qué ha sido, de cómo se han dado esos 2 crímenes de un día para otro, y podemos poner algunos más y que nadie se ofenda que no nombremos otros, ¿verdad? Pero digamos que hay como asesinatos que son, y perdón por la expresión, la guinda de un pastel, y uno fijándose en ellos puede conformar o analizar mejor la situación. Así que ahí está, los 2 asesinatos, el del señor Palomo y el de la señora Reyes. Un crimen como el del abogado Pancho Palomo es inevitable que sea objeto de mucha más atención y de mucho más estremecimiento que otros crímenes, por mucho que las vidas humanas valen exactamente lo mismo una que la otra. Pero una persona con una trayectoria tan grande, además con un papel público tan vehemente, tan notorio, tan claro y tan definido como el del abogado Palomo, pues es inevitable que a todos nos cause, digamos, conmoción su muerte. El hecho de que él no hubiera tenido ningún medio de seguridad o como aquellos a los que estamos habituados, un abogado tan polémico, tan controversial, tan contencioso en términos generales, con casos tan sensibles, le llama a uno muchísimo la atención. Ha sido un hecho deplorable, penoso y por supuesto condenable. La muerte de un abogado, y valga la comparación, es tan alarmante o parecida cuando asesinan a un periodista, porque a diferencia de un ingeniero, un médico o cualquier otra profesión, los periodistas y los abogados trabajan con verdades, con la divulgación de una verdad y una investigación. Y significa la muerte de cualquiera de ellos 2 que alguien intenta silenciar el trabajo que hacen, y seguramente tiene que ver con un poder. 15 segundos, Carmen. Bueno, y desde mi punto de vista creo que lo más lamentable es que justamente a veces se da con los hechores materiales, pero difícilmente se llega a tocar esas estructuras que se oponen precisamente a que haya justicia en el país y a permanecer en el círculo de impunidad. Es indignante desde todo punto de vista, como igualmente indignante es la muerte de un piloto de bus y de todas las personas que diariamente mueren en el país. Bueno, no sonó el timbre, pero ya lo pongo yo aquí como que sonara. La siguiente noticia que hemos elegido para usted y que doña Paola ha ilustrado muy bien en la revista Contrapoder se refiere a un helicóptero enigmático que parece que no era de nadie, ¿verdad? El helicóptero fantasma. El helicóptero fantasma, y lo ven, un helicóptero que puede costar en torno, ¿qué? 25 millones de quetzales. 3 millones de dólares. Y parece que no era de nadie, lo ven por si alguien lo quiere reclamar, y que parece ser que en algún momento fue usado por la ex vicepresidenta del país. Nadie sabía quién era el que lo pilotaba y, oh maravilla, parece que hay documentos en los que el seguro lo contrata precisamente el interventor de Aeronáutica Civil. Entonces, parece ser que no está ni tan abandonado ni tan perdido, y sí se sabe quién lo pilotaba y quién ya está inmovilizado. Y ya está inmovilizado. ¿Qué les parece? Yo quiero comentar 3 hechos de ese helicóptero. 1, le cambiaron 3 veces la matrícula. 2, el interventor de Aeronáutica, en el informe que le rindió Aeronáutica a la fiscal de Unidad de Extinción de Dominio, le dice que no tienen documentación del helicóptero. 3,
En el endoso de la póliza figura el jefe de Aeronáutica Civil, Jair Samayoa, como el piloto del helicóptero antes de ser traído a Guatemala. Previo a traerlo, tuvieron que asegurarlo y él nada más y nada menos se acreditó más de 9.000 horas de vuelo como un piloto experimentado. Pregúntenle al director dónde está la persona que lo contrató para ser el piloto de ese helicóptero y encontrarán si el señor Monzón es el dueño o no. Yo me quiero ir por el lado de la intervención y esta figura del intervencionismo estatal que lógicamente se ha completamente desnaturalizado y más allá de poder poner orden en las instituciones públicas para que funcionen a favor del Estado, finalmente es la incorporación de personas bajo esa figura de intervención únicamente a seguir alimentando y contribuyendo con favores a toda esta red de corrupción. Yo lo que voy a decir es que esta es una nota que ha traído mucho la atención de la prensa nacional. Arrancó el periódico dando las primeras informaciones al respecto, luego siguió Prensa Libre, el domingo último dio información sobre la inmovilización y sobre esa orfandad del helicóptero, que no tiene quien por él. Y en realidad lo que estamos viendo en este momento es mucho más interés por averiguar quién pagó ese helicóptero, con dinero de quién se pagó y si realmente iba dirigido como un regalo al presidente de la República. Bueno, pues ahí están preguntas más que respuestas, pero ustedes también nos pueden ayudar a buscarlas. La tercera noticia que hemos seleccionado se refiere al caso de La Línea, no precisamente a la sindicación de las prostitutas, que he visto que quieren montar un sindicato con jubilación, derechos y tal. Un día podemos hablar de eso. Sino al caso de fraude descubierto en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Solo digo de las prostitutas que mínimo deberían tener seguridad social. Tendría que haber un régimen de seguridad social. Tendría que ser un servicio público. Pero que no lo es. No sé, digo yo. Bueno, tendrían que compensar. Hombre, y gratuito, no sé. Bueno, hablemos otro día de eso para no gripar. El punto es que esta semana fue la vista, o la primera de las vistas del caso, y de los 17 implicados, 2 quedaron no libres, sino en arresto domiciliario. Esto viene un poco a posicionar el tema del arresto domiciliario, que creo que lo abordamos la semana pasada, de que tiene que haber personas que estén en prisión, pero puede haber otras en arrestos domiciliarios. Y sumado a esto, como coletilla, 2 prófugos que siguen sin aparecer. El señor Luis Mendizábal y don Juan Carlos Monzón, que ya el Ministerio de Gobernación ha dicho que tiene afiches con información para repartirlos y con ello encontrarlo. Me quedé sorprendido, dije, por fin, hombre. Bueno, ¿qué les parece La Línea y los desaparecidos? Carmen, que te veo sonriente. Bueno, yo quiero referirme más bien a los desaparecidos. Y me llama sumamente la atención que justamente las 2 piezas claves en estos casos tan sensibles, Mendizábal y Juan Carlos Monzón, todavía estén prófugos de la justicia. Aquí sí hay que decir que cada vez que el Ministerio de Gobernación sale dando pistas por los medios de comunicación, más bien me parece que es estar jugando aquel juego de caliente y frío y lo está poniendo sobre aviso para que se escondan todavía más. Y por el otro lado sí creo, y me parece muy curioso, que aquí debería focalizarse también el apoyo de los Estados Unidos, ¿no les parece? Justamente en fortalecer esos procesos de investigación que permita ubicarlos y llevarlos a la justicia. Ahí está. Yo respecto al caso de La Línea voy a decir que, aunque me linchen, estoy de acuerdo con los argumentos que reconoce el juez para dar las medidas sustitutivas a las 2 personas. Básicamente son razones de salud. Pero yo voy a mencionar otros 2 casos. En Contrapoder Online publicamos una nota que se refiere a que 2 miembros de la Junta Directiva, una representante del sector laboral y el presidente del Banco de Guatemala, cuando vieron la cobertura periodística de Nómada y de Prensa Libre, reclamaron respecto del cumplimiento de ese contrato y dijeron, del ICS, y dijeron, esto hay que revisarlo. Esa cobertura parece llamar la atención sobre casos que ponen en riesgo a los pacientes y el gerente prácticamente descalificó su argumentación con una argumentación bastante más amplia y extensa. La medida sustitutiva que le dieron a los primeros involucrados, la jueza Marta Sierra, son las que deben revisarse, porque fue ahí donde a ella le prendieron el proceso por estar supuestamente negociando con los abogados de ellos para beneficiarlos. Muy bien, ¿hay una noticia internacional? Hay una noticia internacional. También de corrupción. A mí me encantó ese meme en el que aparece un pensativo Otto Pérez Molina diciendo qué poderosa es la CICIG. Ya votó. Comportamiento. Señores, tenemos 3 minutos para que discutamos ganador y perdedor y discutir este programa. ¿Qué le parece, don Pedro, si arranca rápidamente? Ya, lo que tarden en ponerme la imagen, yo digo rápidamente quién es mi perdedor. Ahí está, doña Rigoberta Menchú. No solo cobró $40.000
por dar un empujoncito, parece que en el lugar equivocado, sino que le salieron 3 enanos, en el sentido de que salieron 3 hongos ahí. Lo primero fue una chica indígena de la zona que fue a decir: si guardamos un minuto de silencio nos tenemos que callar toda la vida. Lo segundo fue una metedura de pata de la premio Nobel al hacer unos comentarios sobre los muertos asesinados o desaparecidos, y el tercero fue un llamado al voto, donde precisamente los ciudadanos están cuestionando el voto por la falta de garantía. Todo un acierto de nuestra premio Nobel. O sea, tenés candidata a perdedora, pero no candidato a ganador. Esta semana Ando perdió. Yo de candidato a ganador propongo al señor Jimmy Morales, que no entiendo por qué la gente se ofende tanto que le llamemos excomediante. Él ha alcanzado el 3er lugar en la encuesta de intención de voto que dimos a conocer esta semana. Supera a Suri Ríos, a Mario Estrada, que iba en el 4º puesto, y a todos los que están en la lista de por lo menos 14 aspirantes a la presidencia. Mi perdedor creo que es Alejandro Sinibaldi, porque esta semana confirma que se sale de la contienda. Su intención de voto ya va por menos de 7 puntos, cuando llegó hasta 18. Dice que no es el momento de participar y prácticamente se aleja. Me corresponde a mí. Yo como ganador propongo a Carlos Contreras, que después de haber sido uno de los nombres que circulaba para ser el candidato por el Partido Patriota en las elecciones generales de este año, pues finalmente no se le dio. Después apareció en el listado de aspirantes a la vicepresidencia y tampoco se le dio, pero ahora pues va a ocupar la presidencia del IX. Y como perdedor, pues a Manuel Valdizón, quien no solamente ha perdido simpatizantes, sino que además ha acumulado bastantes antipatías. Muy bien, yo pienso lo opuesto de lo que está diciendo Paola respecto a quién es ganador y quién es perdedor. Yo creo que Alejandro Sinibaldi, al separarse de la candidatura presidencial, al no presentar su nombre a una candidatura, en realidad logra abstraerse relativamente. Algo de cobertura sobre él habrá de haber, pero no todo el interés que hubiera suscitado su gestión como ministro de Comunicaciones, su papel como recaudador de fondos para hacer campaña. Él se habría hecho muchísimo, muy vulnerable si hubiera sido candidato a la presidencia. Me parece que de alguna manera logra escabullir buena parte de esa atención pública y pues por eso pienso que se promueve para ganador. Como perdedor, yo veo a Otto Pérez Molina. En realidad, esa conferencia de prensa en la que aparece junto al embajador de Estados Unidos, miren, uno no comete estas equivocaciones de forma gratuita en el lenguaje, junto al embajador de Estados Unidos, me parece a mí que, por supuesto, nos trae escarnio a todo el país, en términos de que nos hace sentir mal y tratados como niños imberbes, pero en general es a él a quien le cabe la mayor responsabilidad de esta situación penosa en la que se ha colocado y ha colocado a los guatemaltecos. Bueno, yo que no tenía ganador, os puedo apostar por uno. ¿Quién? La verdad que lo habéis dicho todos muy bien, pero yo me voy a quedar con Carlos Contreras, que es el comodín de este gobierno. Lo quieren poner en todos lados y en ninguno. Y por fin lo pusieron en el IC. Entonces creo que el No sé cuánto va a durar, te voy a decir. Pero eso es otra cosa. Porque el próximo gobierno ya sabes que va a querer entrar a agarrar el IC. Pero no le quiten la salsa ahora. Después te pongo no sé qué, te pongo en la terna, te pongo aquí, te pongo allí. No, mano, no, ya el IC. Y todavía lo han criticado. ¿Sí? Le voy a dar su puntito. Está bien, ya 2 votos para Carlos Contreras. Yo me quedo con mi candidato a ganador, porque también puede ser un ganador momentáneo, puede ser que no mantenga esa posición. Y de perdedor, tal vez el presidente. Muy bien. Vergüenza, ¿no? 2 y 2. Mantengo mi ganador y también creo que el presidente es el perdedor de la semana. Bueno, entonces el perdedor ya está definido. Es Otto Pérez Molina. Y el ganador, yo pienso que también es Carlos Contreras, en realidad. Va a ser presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, aunque solo sea por unos meses, ¿verdad? Porque supongo que quien entre va a entrar a saco y va a querer colocar a su propio presidente en el IX y va a decir que no valen esos 6 años que ahora Otto Pérez Molina le está entregando a Carlos Contreras como un aparente premio a su lealtad, ¿no? Correcto. O porque ya no tiene cuadros. Y algo que hay que reconocer, en términos generales, sobre Carlos Contreras jamás se ha hecho una acusación, y sobre su cartera una acusación de corrupción a lo largo de esta gestión de gobierno. Conoce bien el Entonces mundo él también merece ese reconocimiento. Sí, conoce bien el funcionamiento del Estado. Paola la escéptica solo nos ve mientras... abogado de Valdetti, tampoco lo pinten como bueno, que no tiene ninguna Paola, relación es que hasta con el el peor gobierno. criminal tiene derecho a tener un abogado.
Todo el mundo tiene derecho a tener. Sí, pero... Tom Cruise se separó una vez. Sí, pero es que hasta era la... No recuerdo los tiempos en que Carlos Contreras por cierto, no vamos a... como posible candidato de vicepresidente. No vamos a decir nada de que Roxana Baldetti pasó la noche del jueves en un hospital, según se ha informado el viernes por la mañana. No, una úlcera y aparentemente está ahora en una situación delicada de salud. No, enferma y ni siquiera se los cuenta a usted. Eligió un hospital privado. Pero mira, eso me llama la atención porque justamente su abogado acaba de presentarse ante los tribunales de justicia para manifestar la disposición de la señora Baldetti a presentarse. ¿No será que ella siente que le están pisando los talones? Sí, aquí cuando uno se enferma, yo por eso, aunque tengo tos, vengo. Gracias por acompañarnos. Un feliz fin de semana. Se anuncian muchas lluvias para los siguientes días, por favor. No se manifieste. Bueno, yo no le voy a decir que no se manifieste, pero si se va a manifestar, lleve botas de hule y paraguas mínimo, y una capa. Que descanse. Muchas felicidades.